Buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta última charla de un salón del cómic eh, tan peculiar debido a esta pandemia. En primer lugar, agradecerles a la Fundación Cinemas Comic el gran trabajo que han realizado durante esta edición del cómic para poder continuar con la tarea de divulgación que hacen de este arte. Y esta es la última charla y hoy tenemos a Tomás Martín Hernández, que es profesor de filosofía y un enamorado entusiasta de la cultura popular y en especial de la ciencia ficción, que nos va a hablar de las mujeres Marvel, de las mujeres en el universo Marvel. Yo soy Moisés López, soy el moderador y todas las preguntas que le quieran trasladar a Tomás, pues se las haré llegar. Ujú. Cuando quieras, Tomás. Pues nada, yo por mi parte también saludar a todos los organizadores del evento que nos han permitido pues estar aquí y darles todo mi ánimo pues para que esto siga en años venideros. Darle las gracias a ti también por esas palabras de presentación. Y nada, y sobre todo darle las gracias a todas las personas que han decidido pues, compartir este momentito con nosotros. Em, como se ha dicho, pues, no sé, es una oportunidad que sea la última charla, más cuando ya han habido, recordemos, dos actividades muy parecidas y muy relacionadas con esta de la que nosotros vamos a hablar, ¿eh? Pues muy bien, gracias Tomás. Y como bien apuntabas, agradecer tanto a la Fundación Cinemas Comics como a las diferentes organizaciones como Ayuntamiento de Santa Cruz, Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias a través de Canarias en Cultura en Red, que nos permitan seguir continuando con la labor de este Salón del Cómic que vamos, que casi parece sacado de Age of Apocalipsis o algo similar. Y casi nos falta la mascarilla y todo el tema, pero bueno. Y sin más, Tomás, cuando quieras. Pues nada, yo empezaría diciendo que, pues, por desgracia, estamos a 2 días escasos de haber celebrado, como saben, el Día Mundial contra la Violencia de Género, un problema que ahora está de moda, que si eso no significa que esté en vías de solución rápida. Y bueno, todos somos más o menos conscientes y desde luego, como también todos suponemos y sabemos perfectamente, el mundo de la ficción no escapa, sino todo lo contrario a esta, digamos, problemática. Yo creo que de lo que se trataría sería de empezar diferenciando un poquito, que vamos a hablar de arquetipos bien conocidos, que los aficionados pues amamos mucho, que pueden tener desde luego una doble función de entretener y de decir cosas, de expresar cosas, pero habría que intentar diferenciar el término arquetipo a lo mejor del estereotipo y más del estereotipo sexista, ¿no? Por supuesto, aquí estamos hablando, recordamos, porque todo el mundo lo tiene en mente, la cuestión de la, yo diría, desigualdad de derechos que se pueden dar entre los géneros y la terrible cuestión de la discriminación, ¿no? Leía yo el otro día, para ir empezando de alguna forma, que la cantidad de tipos de violencia que se han ejercido sobre el género femenino es de una diversidad enorme, ¿no? Es ya muy habitual hablar de violencia física, psicológica, lingüística, política, cultural. Hay autores que empiezan a hablar de violencia simbólica. Tiene que ver, desde luego, cómo ha sido habitualmente la mujer y los personajes femeninos, trasladarlos a las diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Todos podemos tener en mente pues, la literatura, el teatro, las artes plásticas y, por supuesto, el mundo del cómic, ¿no? Siempre en relación con el mundo del cine. Para irnos acercando a la cuestión de la editorial Marvel,
aproximadamente con 60 años de vida, como sabemos, pues habría que intentar recordar que entre sus muchas cualidades, pues es bastante habitual, además de quizás la conexión con el mundo de lo tecnológico y los descubrimientos científicos técnicos que finales de los 50, principios de los 60 estaban bollantes. Dos cuestiones que en general y más allá de la tecnología se suelen plantear como características fundamentales, ¿no? Y es la primera, y que aunque nos pareciese prácticamente imposible, casi una contradicción, es digamos, el realismo de sus personajes y de sus historias, ¿no? Estamos hablando de personajes de ficción con un alto componente fantástico y que desde luego no aparecieron de la nada, sino que surgen como una especie de, diría yo, evolución o desarrollo a partir de otros personajes de otras editoriales de otros momentos, ¿no? Pero que sí que tienen ese significado de estar más cerca de lo que es el ambiente de los lectores. Y por eso el tema de la identificación y de la proyección que nos es muy importante a la hora de plantear lo que ha sido el desarrollo de los personajes femeninos, de las mujeres, ¿no? Y la otra cuestión importante y digamos, podíamos un poco terminar con esta introducción, si te parece, ¿Mm? es el compromiso ético que los primeros creadores de la Marvel, podemos citar por el archivo conocido Stan Lee, Sí. Jack Kirby, Steve Ditko, ¿no? Mm. Tenían. Hay por ahí unas declaraciones de Stan Lee que nos servirían, yo creo que también para ver un poco el tema de los personajes femeninos, que lo que él pretendía era, de alguna manera, mostrar el mundo como es, pero a la vez también mostrarlo como podría o debería ser, ¿no? Entonces, ese doble significado de un poco relatar cómo somos en un momento determinado de la historia, en principios de años 60, pero también de alguna manera, y aunque sea de manera lenta y progresiva, Mm. plantear pues posibles mejoras y posibles novedades, ¿no? Sí, Tomás, una cosa que estabas diciendo y que es muy clara es que sobre todo el universo Marvel o la editorial Marvel es hija de su tiempo, ¿no? Y que cada nuevos avances sociales iban reflejándolo en sus historias y estaban muy apegadas a la sociedad de la época, la sociedad americana, evidentemente, porque ahí es donde tenía su target principal, Sí, pero sí, que al final se han vuelto universal porque la cultura americana al final es casi la mainstream a nivel mundial. sí, 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 No podías estar más acertado en eso, decir que están muy apegadas y que Stan Lee, con las palabras de Stan Lee, que reflejaban un poco dentro de lo que es la fantasía, la ciencia ficción, el mundo del superhéroe, pero los sí, problemas cotidianos, que como bien decías, era la característica principal de Marvel respecto a otras sí, editoriales. sí, 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 sí. Cuando he otras veces impartido algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, el título que yo utilizaba era el de Inteligentes, Poderosas y Bellas, las mujeres en la Marvel, ¿no? Habría que aclarar que se van haciendo, como tú estás intentando un poco decir, la medida que se da el desarrollo cronológico y los contextos sociales en general y de la propia edición del mundo del noveno arte y del cómic, ¿no? A ver, las mujeres Marvel empiezan de aquella manera, que ahora podríamos un poco aclarar, pero ya de eso han ocurrido 60 años y sí ha habido, entiendo yo, un enorme progreso y un enorme cambio, ¿no? Es muy habitual referirse a los inicios de los personajes femeninos para que nos vayamos haciendo una idea en cuanto a la tan importante cuestión de los superpoderes que dominan, ¿no? Estamos hablando de a la avispa, cuyo superpoder es hacerse pequeña y además muy pequeña, ¿bien? Estamos hablando de los inicios de la chica maravillosa, ¿no? De la que después hablaremos de A, otra a- forma, a este, espero, ¿no? a este respecto, Que Tomás, perdona, sí, nos llega una sí, pregunta de Silvia Machado
Sí, que nos dice que sé que es una pregunta un poco obvia, pero ¿cuáles son tus superheroínas favoritas? Y ahora que nombraste a la Chica Maravilla, pues aprovecho y te la paso total. pues yo lo tengo bastante muy claro. Por un montón de motivos, a mí me gustan mucho, me parecen que son personajes muy ricos, con enormes historias y con una capacidad de ilusionar y de transmitir tragedias y cuestiones. Pues personajes como la Viuda Negra o personajes como Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, ¿no? Pero yo por encima de ellas y de otras muchas, yo siempre tengo claro desde que lo leí por primera vez, yo calculo que tendría yo 13 14 años, ¿no? Que es el personaje este de la chica maravillosa, pero cuando se termina por convertir en Fénix, y por qué no, en esa parte de su transformación en Fénix oscura, ¿no? Me parece que viene a representar muchas cosas, ¿no? El significado de la Marvel, esa doble tensión entre entretener y a la vez, yo no sé si educar, pero sí desde luego transmitir cuestiones. Me parece que está magníficamente dibujada y desde luego que es una de los grandes personajes representantes de una época, como fue ese final de los años 70, principio un poquito de los 80. Y además está muy bien la elección porque es en la que puedes mirar o puedes observar la evolución a través de las décadas Total. de que vas a hablar ahora mismo en la charla. Por ejemplo, una de mis favoritas es Tormenta, que aparece en los Ujú. 70 de la mano de Claremont. Sí, Y la evolución, aunque es palpable en la etapa de Claremont, eh, ya nace como una líder casi, ¿no? sí, Dirige a la patrulla, etcétera, etcétera. Pero el ejemplo que tú das de Jean Grey, la chica maravillosa, o que luego se cambia el nombre, los cambios de nombre que tiene, que también son precisamente sí. también parte de esa evolución, es paradigmático de la evolución de lo que estamos hablando. Ajá. Sí, ya que me comenta, Tormenta también es uno de mis personajes preferidos, ¿no? Y bueno, empieza siendo un personaje, yo no diría en absoluto poco importante ni secundario, ¿no? Ya se nos presenta casi como una diosa africana, ¿no? Pero poco a poco va tomando enorme entidad, hasta como todo aficionado recuerda llega a convertirse en la líder de los X-Men, de la Patrulla X, así es como se llamaba en mi época, ¿no? Esa imagen punky, ¿no? Que es posterior un poco a la época a la que estamos hablando, lo que le da es todavía más personalidad, si cabe, ¿no? Y recordar que siempre ha sido, o en muchos casos, ha sido dibujada como casi todas las mujeres de la Marvel, con esa, digamos, exuberancia y esa estética, ¿no? Que también le da su, desde luego, atractivo, ¿no? Pero también está toda esa parte del el perfil psicológico, la fortaleza, la personalidad, la complejidad, también con un pasado un tanto trágico, como casi todas ellas. Y esto nos daría pie un poco que yo esto sí que es un atrevimiento, ya no solo hablando de Tormenta, sino en general. Si nos situamos un poco en el comienzo de los años 60, ahí estamos con la presentación. Yo decía antes lo de la avispa y hacerse pequeña, lo de Sue Storm, lo de la mujer invisible, pues su superpoder es hacerse invisible, ¿bien? Y la propia Jean Grey es mover cosas con telequinesis, su poder, digamos, mental, pero cosas pequeñas, ¿eh? Bien, en los 70 se empiezan a dar algunos cambios que terminan en esta época de la que estamos hablando de los 80, más adelante, que es un término que a mí no me acaba de gustar, pero que sí se utiliza mucho ahora mismo, digamos, en la eso sucede en el personaje superheroico femenino, ¿no? Quizás finales, es principios de los 80 donde se da ese empoderamiento, ¿no? Mientras que si quisiéramos intentar hacer a grandes rasgos, ya en los 90 con toda la revolución en negativo que sufrió la Marvel, como sabemos, más bien esa, digamos, involución, pues también hay una involución en el tratamiento de los personajes femeninos, ¿no? Y ahí lo que se da es una
vuelta a una cierta, digamos, sexualización y erotización en el sentido, digamos, más comercial, ¿no? En los años 2000 hay un inicio, hay un intento de recuperación y ahora, como quizás tendremos ocasión de hablar a lo largo de estos minutos, en la actualidad, lo que hay es una enorme, digamos, diversidad, donde algo de todo esto que he dicho se sigue dando unido a muchas otras, digamos, novedades tanto en personajes como en significados, como en arcos argumentales. Muy bien. Eh, Perdón que hemos tenido algún pequeño problema técnico y a veces me puedo despistar. Vale. La época, sobre todo de los 60, 70, la primera de la Silver Age, por así llamarlo, de Marvel, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sigue siendo, ¿no? Dentro de los arquetipos de mujer que ahora mismo nos presentará en la charla. Eh, el arquetipo de la Mujer Marvel es por ejemplo, el de la avispa o el de la Mujer Maravilla, que son, por así decirlo, casi de cuota, ¿no? Dentro de los grupos de superhéroes. Uh -huh. Luego también tú reflejabas en otras charlas que has tenido y los que nos comentabas, pues, la novia del superhéroe. ¿Y qué más nos comentabas sobre esa categorización que podías hacer de... Sí, bueno, vamos a ver, aquí el problema, como saben tanto aficionados como, digamos, estudiosos o analistas, es que no tenemos un problema de cantidad de años, de décadas y también de personajes, ¿no? Hay estudios que plantean de que en general, teniendo en cuenta tanto personajes masculinos como femeninos y demás, estamos hablando de unas 6 décadas con más de en torno a 7.000 personajes, no significa que todos sean ni mucho menos protagonistas, ¿no? Si el 50% son femeninos, pues tenemos ahí un reto, digamos, importante. Entonces, yo me atrevía a hacer una especie de tipología, ¿no? De clasificación, ¿no? Donde desde luego no todos son las superheroínas, ¿no? Y yo planteaba que se podía hablar, digamos, de un tipo de personaje de mujer que era pues lo de la compañera, la pareja, la chica del superhéroe, ¿no? Después de lo que yo llamaba un conjunto de personajes, digamos, auxiliares, que yo no diría secundarios, ¿no? Mm, Después hablaba ya de acercándome al arquetipo de superheroína, digamos, las versiones femeninas claramente surgidas mm. de versiones masculinas. Y me iba a dos últimas clasificaciones que las he dejado un poco para el final por quizás la obviedad y porque son, digamos, las clasificaciones, digamos, estrellas, ¿no? Que desde luego las supervillanas, creo que importantísimas dentro del mundo de la Marvel, ¿no? Y por supuesto las superheroínas de pleno derecho, que son, digamos, las auténticas protagonistas, ¿no? De lo que podríamos estar hablando a continuación. No sé, quizás podríamos detenernos brevemente, si no en todas, en algunas de estas, digamos, categorías o yo creo que interesantes, ¿no? Porque aunque no todas tienen el mismo significado, creo que todas aportan algo a eso que también habitualmente se conoce con el nombre de sabor Marvel, ¿no? Nos hacen llegar una pregunta de Rubén Esteban, creo que te conoce, porque Sí, te... me ha seguido en alguna otra ocasión, Sí, sí, gracias. me dice, hola, Tomás. Además plantea un tema del que tú y yo hemos hablado en la charla preparatoria, ¿no? Hola, Tomasito y Moisés, ¿no ven impostada la parte de poder femenina del final del game? Ajá, bueno. Eh, nada, sobre la marcha, habíamos a lo mejor comentado la posibilidad de, por supuesto, dedicarnos al cine, ¿no? A todo lo que ha sido esa enorme revolución desde el año 2008 hasta ahora en Marvel Studios, pantalla grande y pantalla pequeña. Pero vamos, a mí me parecen dos grandes películas, personalmente. Me parece que esa idea que tenían desde los años 60 en la Marvel de pasarse al cine, ¿no? De transmitir sus ideas al séptimo arte, pues se ha conseguido, yo creo, ¿no? En parte. Han tenido que ocurrir tantas cosas y han pasado tanto tiempo, sobre todo porque como sabemos y es bien conocido, está el problema, digamos, de la tecnología que permitía, pues, lo que los dibujantes plasman en las viñetas,
plantearlo a las pantallas, pues realmente es más complicado y por eso se ha tardado tanto, ¿no? En concreto, con lo que me preguntan, bien, es cierto que tiene puede tener esa interpretación, ¿no? Un poco, digamos, negativa y un poco innecesaria, a lo mejor, ¿no? De decir, pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Como sacar la bandera, ¿no? Un poco, ¿no? De tener incluso un poco la narración, ¿no? Además, en un momento tan importante como es el Mm, enfrentamiento final con el supervillano, ¿no? Pero también podría tener una interpretación mucho más positiva, ¿no? Y es precisamente la que tenga que ver con un concepto, y lo dejo aquí, que es muy usado en ámbitos, vamos a decir, feministas o que luchan por, digamos, la igualdad de derechos, como yo decía al principio, ¿no? Y es mm, el tema de la visualización, ¿no? mm, Bueno, pues más claro imposible. Es decir, mm, paras la narración, quizás es forzado, pero estás dejando muy claro que los personajes femeninos están ahí, existen y son muy muy importantes para importante. el transcurso de la historia, ¿no? Creo que puede tener los dos significados Yo a creo la que pueden vez. tener los dos significados, pero también es cierto que Endgame y toda la fase uno 2 3 pues tiene muchos guiños a la historia de los Vengadores y de Marvel, ¿no? Y hay que recordar que en los años 70 también hubo en algunos números un grupo liderado solo por mujeres porque Sí, los chicos caen y sí. también puede ser un guiño a eso, a ese A-Team o esas mujeres libertarias, creo que se llamaban, Sí, libertadoras, no me sí, acuerdo cómo se llamaban. Lady Libertar, sí, Sí, Lady Libertaria, sí. sí, sí, sí. Ujú. Entonces, es cierto el peso además que quieren, le van introduciendo a la historia y gracias a tal, al empoderamiento de la mujer, pero también lo podemos ver como otro guiño más al tema del Marvel, aprovechando además la fuerza feminista que está por fin imperando en el mundo del cómic, el mundo del cine, Sí, y bueno, que tan necesario era. Y en este caso tenemos también una pregunta perdón, de Minji Chu. Como siempre, gracias por dedicarnos este ratito, gracias a ti por estar ahí. ¿Considera que el mundo del cómic será más igualitario en el futuro y no solo a nivel de personajes en la serie, sino de mujeres trabajadoras en la industria? Y Tomás tiene bastante información ujú. de esto y es una parte que también íbamos a dar durante la charla, pero bueno, como se están dando estas preguntas, pues creo que es importante también introducirlo y que... Ujú. Pues claro, responder la pregunta es complicada porque, como bien decía Yoda, ¿no? En Star Wars, el futuro no es difícil de hablar de él porque no está escrito, ¿no? Un poco, ¿no? Yo diría que las intenciones yo creo que van hacia ahí, ¿no? Yo creo que si miramos un poco hacia detrás y miramos un poco el presente, nos podemos hacer un futuro de una idea del futuro, digamos, positiva, ¿no? De hecho, ya está ocurriendo un montón de realizadoras de cine, un montón de guionistas, un montón de escritoras, un montón de dibujantes que en este mismo salón están, digamos, interviniendo y participando, ¿no? Y yo estoy convencido de que va a ocurrir, cómo va a ocurrir y está ocurriendo en muchos ámbitos de la cultura. La ciencia, pues, la filosofía, que sería un poco mi especialidad, el arte o la historia, ¿no? Habría que, termino, de diferenciar de mirar al pasado, donde ahí la discriminación es evidente y quien no la quiera ver, yo creo que tiene enormes problemas ópticos o de ceguera, ¿no? Y mirar al futuro, ¿no? El pasado ya no lo vamos a poder cambiar, pero el futuro sí. Y eso va a depender de mujeres, de hombres, de políticos, de ciudadanos, de las personas que hacen los cómics, las personas que los leen, y creo que los indicios son tremendamente positivos. Que cada vez, y termino, los personajes femeninos tengan más poder y más importancia, creo que un poco avala y argumenta un poco, por lo menos, mis esperanzas. Además, se está viendo un movimiento que yo agradezco muchísimo porque está aumentando esta base social de fan que tenemos, ¿no?
que gracias a la fase 1, 2, 3, gracias a las películas, y han cobrado más interés por parte de más público femenino, y no solo público femenino que consume cómics, sino que ya se dedica a los lápices, ya se dedica al guión, Sí, sí. se dedica a la editorial. Ahora Mm, mismo la que más manda en el universo Disney que ha comprado Marvel es una mujer. Tenemos guionistas, tenemos escritoras que también dan sí. su visión Mm, de una sociedad que antes, que lo que estamos hablando, y no llegamos a terminar de hablar, que en los años 60, en los años 70, pues claro, estaba muy focalizado hacia un tipo de consumidor de cómic, y ahora tenemos muchísimo. Y esto en algunos foros puede llegar a sentirse como una especie ¿no? de retroceso, pero la visión del cómic, para mí, o bueno, no sé si tú estarás de acuerdo, es intentar que sea lo más genérica y que llegue a todo el mundo, porque hay que recordar una cosa: el mundo Marvel estuvo a punto de desaparecer. O sea, la salvó Wesley Snipes comprando los derechos de Blade, sí. vendiendo luego derechos a Fox, y luego tomaron ellos el control y hicieron la fase 1, 2, 3. Pero para la supervivencia de algo que tanto amamos, evidentemente con ese balance, ¿no? De realizar buenas historias, y luego el peligroso de contentar al gran público y convertirse en mainstream, hay un equilibrio que es Ujú. necesario para la continuidad de la industria. Sí, sí, totalmente. En estas dos cosillas quisiera decir, ¿no? A veces yo mismo he criticado algunas de estas películas de la fase 1, 2, 3 por películas a lo mejor familiares, ¿no? Pero es que es Mm, necesario tener un mm, cine de tipo familiar, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien mm. personalmente yendo con mis hijos adolescentes, 14 años, a ver las películas de los Vengadores, ¿no? También recordar que el universo 1, 2, 3, como tú lo llamas, de Marvel Studios, no es una copia exacta del universo original de las viñetas, ni mucho menos, ¿no? ¿Qué número es el Alguien, universo? no, El tiene, 616, ¿no? Tiene un número, tiene un número. no, 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 está tipificado Sí, 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 totalmente, sí, ¿no? sí, sí. Pero hay quien ha dicho que ojalá, y de hecho ha ocurrido, lo que pasa es que habría que mirar un poco las estadísticas, ¿no? Un poco, que como tú decías, si en los 90 un poco, siendo un poco generalistas, ¿no? El cine salvó el cómic en la Marvel un poco, pues ahora el cine está ayudando a que hayan personajes que se conozcan, ¿no? Y más importantes, ¿no? Que haya, en relación con lo que estamos hablando, personajes femeninos que se conozcan, ¿bien? Ahí tenemos las Valquirias, tenemos a Pepper Pons, que no solamente es la chica de Iron Man, sino que, bueno, en momentos determinados, aunque sea de forma un poco eventual, se convierte en rescate, ¿bien? Tenemos una película protagonizada en Marvel por un personaje femenino, y a mí eso de que las niñas se identifiquen y puedan, yo no digo tanto sentirse superheroínas, pero sí posibles dibujantes o posibles realizadoras o posibles escritoras de cómic, me parece que le hace muy bien a la regeneración de espectadores y de creadores, ¿no? Estoy muy... yo veo muy positivo que se haga ese tipo de identificación, a pesar de que como yo creo que ya te dije en privado, a mí la película de la Capitana Marvel no me acaba de gustar, pero entiendo que tenga esa, digamos, utilidad familiar y de Mm, identificación mm, con niñas y adolescentes, ¿no? Y mm. me parece algo muy a tener en cuenta y a valorar. Sí, pero bueno, estando de acuerdo contigo, es verdad que hay muchas películas del universo Marvel que también tienen esos altibajos, y no hablemos de Thor 2 o de Iron Man 2 o Iron Man Iron Man 3, Iron 3, Man 3, Iron Iron Man Man 3 3, ¿no? Sí, fundamentalmente, ¿no? Con ese sí. que yo estaba, cuando veía el tráiler decía el mandarín, y al final lo que es el mandarín, ¿no? De López. Y claro, entonces al final sí, lo podemos achacar al personaje en sí, pero también muchas veces Claro, claro, otras cosas. sí, sí, de lo peor. O sea, Iron Man 3, a mi juicio, es una cosa absolutamente subjetiva, ¿no? De lo peor que ha hecho Marvel Studios, ¿no? Si quieres, te planteo la contrapropuesta de lo mejor. Para mí, yo no Claro. tengo ninguna duda.
para mí mi película preferida es El Soldado de Invierno, sin lugar a dudas, ¿no? Y por muchos motivos, porque interacciona con un montón de temas que a mí me interesan, el tema de la ciencia ficción, el mal uso de la tecnología, el tema de la historia, el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema de la amistad. Es decir, ya estamos planteando que no es solamente entretenimiento y espectáculo, como no lo ha sido nunca la Marvel y Nunca tampoco Marvel, las películas de la Marvel, ¿no? exactamente. Y ahí también aparece una mujer, un personaje femenino, con toda la carga de belleza y de erotismo que queramos ver. Scarlett Johansson, nombrada en múltiples momentos la mujer más sexy del planeta, ¿no? Pero yo también veo una mujer poderosa, una mujer Empoderada, autónoma, una fuerte. mujer que ayuda a la trama, no, no es que ayuda al superhéroe, sino que ayuda en la historia, ¿no? Una mujer inteligente, una mujer capaz. Vamos a ver, una superespía por la que yo apostaba claramente en un duelo con el superespía 007 bien conocidos, ¿no? En un posible duelo no tengo yo claro que Sean Connery, aprovecho para un pequeño homenaje, ¿no? A gran actor, ¿no? Que pudiera, digamos, de forma rápida ganar en ese duelo a la superespía Viuda Negra. No lo tengo claro, ¿no? Estamos hablando de mujeres poderosas, de mujeres autónomas, y yo creo que eso puede ser puede ser una compañía perfecta, ¿por qué no? A mujeres que sean agradables a la vista y que sean bellas, ¿no? Minji Chu nos comenta también que, por otro lado, a la par que ha evolucionado la igualdad del género, ha surgido un movimiento un poco más radical. ¿Es posible que esto afecte en un futuro al modo de reflejar a los personajes femeninos en los cómics? Y en lo personal, Rock Pícara, ¿no? Es de mis personajes femeninos favoritos. Ujú, Al ujú. principio de la pregunta, cuando habla de esa radicalidad que puede llevar en algunos pasos el discurso feminista, yo tengo mi debate en ese aspecto, ¿no? Porque a veces se necesita algún elemento disruptivo también para que sea, para que se vea, ¿no? Sí. Y en ese elemento disruptivo, pues hablando de Pícara, podemos encontrar a Mística, ¿no? Su madre y cómo es en el aspecto incluso feminista, es una persona o un personaje en este caso, me refiero más sobre todo en el cómic, ¿no? Sí. En el universo de X-Men, pues yo tengo también mi debate sobre las películas de X-Men, sobre algunas. Sí. Es, también es una persona que lleva al extremo, ¿no? Sobre todo todo lo que tiene que ver con el mundo mutante y todo el tema, ¿no? Sí, sí, Pero sí. no sé, yo en mi opinión no creo que esa radicalidad o esa forma tan cruda, ¿no? Del movimiento feminista llegue al cómic porque se encarga mucho también el mainstream de a veces de edulcorar o de suavizar ciertos Ya, ya, ya. Sobre lo que has dicho, algunas cosillas. Esperemos que me pueda acordar de todas, ¿no? La primera es que yo una forma, como tú has dicho, de radicalidad se me ocurre sería a aquel comprador de cómic o posible lector que elija porque esto es un cómic feminista o es un cómic donde salgan personajes femeninos o no. Me parecería una posición, yo creo que errónea, ¿no? Se trataría precisamente a lo mejor de lo contrario, para empezar, ¿no? Quizás a lo mejor va por ahí cierta manera de, no sé, de extremismo un poco, ¿no? Ha pasado con otras expresiones artísticas, como sabes, ¿no? Con el tema mutante, ¿no? Yo quería aquí recordar una cuestión que a mí me parece clave, fundamental, ¿no? Este hombre, Rafael Marín, en uno de sus libros sobre la Marvel, planteaba que la Patrulla X, los X-Men fueron un universo dentro del universo Marvel que casi se come al Totalmente, universo, que casi se lo totalmente, come desde dentro, ¿no? En número totalmente. de ventas, en Número de popularidad, en fin, ¿no? series, número de Total. colecciones.
motivaciones. Ujú. Total, total, ¿no? Una especie de agujero negro, ¿no? Que casi se come a todos los demás personajes, incluso a los Vengadores, ¿no? Y que eso tiene que ver, desde luego, con lo bien que estaban hechos, la capacidad artística, lo atractivo de los personajes, ¿no? Pero pienso que también tiene que ver con los significados, ¿no? Con las posibles interpretaciones, ¿no? Como sabemos, el mutante surge porque decían Stan Lee y compañía que estaban ya un poco cansados de justificar el origen de los superhéroes, ¿no? Y de los superpoderes, y entonces, bueno, pues qué mejor que dejarlo en Algo manos superior. Ujú. de la madre naturaleza, ¿no? Bien, ¿no? Pero también se ha dicho mucho por parte de ellos mismos, de la Casa de las Ideas, y por parte de analistas y de historiadores, ¿no? El significado del mutante es el personaje, es el significado del inadaptado, Totalmente. del diferente, Mm. del que es visto con otros ojos, ¿no? Mm. Entiendo que a lo largo del desarrollo de la historia de los mutantes, lo que se ha tratado con ellos es precisamente integrarlos, entenderlos, adaptarlos bien en esa tensión social en la que ellos viven, ¿no? Mm. Uno de las categorías donde está el problema de la inadaptación es en la de los géneros, ¿no? Si desde el principio la Marvel apuesta por una intención de integrar con el tema del género del que estamos hablando, creo que también. Otra cosa es que lo haya conseguido poco a poco o lo vaya consiguiendo a medida que van cambiando las décadas, como decíamos, y que Sí. desde luego hayan altibajos, como tú me comentabas, ¿no? La época de los 90 fue nefasta para la Mm. Marvel y Ujú. también fue nefasta para la expresión hiper ultrasexuada de las mujeres en las viñetas, ¿no? Esas piernas inacabables y esos bustos abultados, bien, ¿no? En general, se llegó a plantear la no necesidad de que hubiesen guionistas, ¿no? Sino de que el cómic entraba por los ojos y en el caso de los personajes femeninos, pues era, digamos, erotizando al máximo, ¿no? Bueno, y Pero como, y eso no como, siempre ha ocurrido, no siempre ha sido esa la tónica, ¿no? y como ejemplo, lo que hablábamos esta tarde tú y yo, ¿no? Los números de especial de ropa de baño que Ajá, hizo Jim Lee durante los años 90-94, que era la sí, hipersexualización de la mujer en este caso, sí. eh, respecto a las charlas que estamos hablando, un retroceso a lo que veníamos comentando. Se nos acumulan Sí. las preguntas, Tomás. Pues Eh, dispara, tú dispara poco a poco, pero y no esto, dispares con rayos láser, sino con algo menos tranquilo, potente. llevo Bien. mi visor de cuarzo, no te preocupes. Bien, Tomás, bien. ¿qué opinas de superheroínas basadas en sus contrapartes masculinas, como por ejemplo She-Hulk, Hulka? Que Ajá. es una parte muy específica tú también de la charla, que al final estamos un poco a través de las preguntas y gracias al público que nos está preguntando. Sí, Es verdad que la tenemos estructurada de una manera y esa parte íbamos a llegar, pues... bien, muy bien. No, no, muy, muy bien. Aprovecho para dar gracias a todos los que nos estén escuchando y por supuesto a la gente que está haciendo las preguntas, ¿eh? Una pregunta es básicamente siempre un regalo, ¿no? Y una oportunidad. Sí, como tú decías, lo tengo yo, digamos, más o menos meditado el asunto, ¿no? Y podríamos nombrar algunos casos especialmente significativos y conocidos, ¿no? Por ejemplo, no sé, me parece a mí muy curioso que Benjamin Green, La Cosa, tenga una versión, como sabemos, femenina, ¿no? La Mujer Cosa, ¿no? Precisamente volviendo a Marvel Studios, ahí está esa figura de la hermana de Black Panther, ¿no? Shuri, que ha tenido ya una larga trayectoria en las viñetas, ¿no? Muy significativo, que se nombraba en la otra charla, ya que hacía referencia en este salón del cómic hace un par de días, la figura del Thor de Jane Foster, ¿bien? mm, Una mujer que nada más y nada menos que se hace digna de portar y de utilizar el Mjolnir, ¿no? El martillo, bien, ¿no? O se me ocurría X-23, la versión femenina nada menos que del salvaje y letal Lobezno, ¿bien? Pero son bien conocidas los orígenes, como tú me referías, de Hulka y de Spider-Woman, ¿no? Ahí la intención, y se sabe, comercial, industrial, era
crearla para que no se perdieran los derechos y que nadie se adelantara, ¿no? Lo que no significa que su trayectoria después no haya sido variable y en algunos casos yo creo que excelente, ¿bien? Y yo creo que hay buenísimos cómics de estos dos personajes que también tiene su parte humana y su parte trágica y su parte, digamos, compleja, ¿no? Hulka no es solamente 2 metros de músculo verde, y Spider-Woman llega a tener unos problemas quizás más dramáticos que el propio Peter Parker, ¿no? Por cierto, que es un personaje bastante diferente al de Spider-Man, ¿no? Incluso podríamos estar hablando de personajes bastante más novedosos como el de Spider-Gwen, que viene de otra dimensión y que es una dimensión donde no ha ocurrido ni mucho menos lo mismo que en la vida que conocemos del actual Spider-Man, ¿no? Yo me quedaría con la idea de que a pesar de que surgen como proyecciones de su referencia masculina, muchos de ellos, planteo por ejemplo el Thor de Jane Foster, ¿no? O la Hulka de la época de John Byrne, Hulk por abogada, ejemplo, ¿no? ¿no? Con No, no, cerebro, por supuesto, con esa no doble como Hulk, que identidad no tiene, secreta, ¿no? Sí, sí, a no yo ser Hulk. diría que ambas son, ¿no? Que la mayoría de estos personajes que hayan salido del origen masculino, pues como yo las llamé, yo creo que son inteligentes, creo que son poderosas, ¿no? Y después creo que también, por supuesto, son bellas, ¿no? Bien, Y luego tenemos la evolución, bueno, la evolución, las hijas de, por ejemplo, claro, de Ojo de Halcón, o por sí, ejemplo, la de Iron Man, ¿no? ¿cierto? Un poco que también ayudan a renovar el Total, universo Marvel, ¿no? sí, sí, Porque estamos hablando de que muchos personajes tienen arcos de los años, desde, bueno, Iron Man, pues de los primeros claro, Vengadores. Entonces, a veces se intenta de alguna manera también renovar un poco claro, la idea claro, del personaje dándole claro, otra visión. claro, Tenemos, claro. perdona, que tenemos esto. Silvia Machado nos pregunta también, perdón, sí, nos pregunta también, ¿crees que una versión cinematográfica de un grupo de superheroínas triunfaría a día de hoy tanto como lo hizo la película de Vengadores? Yo no lo creo, no lo creo porque hemos visto situaciones similares en otros aspectos, ¿no? Como puede ser los cazafantasmas o como puede ser ahora la actualización de Los Ángeles de Charlie Mm. y hay un sector que no les llama el tema, ¿no? Todavía hay que evolucionar un poquito más en ese aspecto, pero éxito comercial, lo que se diría éxito comercial, no lo sé, no lo sé, tengo mis dudas. A mí me gustaría pensar que es un error, que es un error tener ese criterio, ¿no? Me gustaría pensarlo, no lo tengo muy claro. Mm, Yo estaba pensando, porque has dicho algunos títulos, pero yo estaba pensando en Aves de Presa, ¿no? La peli sí, de la DC con chicas, ¿no? mm, Con Harley Quinn a la cabeza, ¿no? Y es lo que se me venía a la cabeza. Y claro, yo lo que te diría sería, a mí la película no me gustó nada, no me interesó nada, pero no porque estuviese interpretada por chicas, por mujeres, ¿no? Sino porque la película está mal hecha, me explico. Yo creo que una película donde se unan la Capitana Marvel y Valkyria y un Thor de Jane Foster que todavía no ha tenido proyección en pantalla grande, que se una la Viuda Negra, que se una la Bruja Escarlata. Si está bien hecha, como algunas de las que han hecho la Marvel Studios, mm, yo creo que tiene posibilidades, ¿no? Pero digo, ya no dependiendo que sean personajes femeninos, ¿no? Sino el cómo está hecha. Y es que a veces Presa totalmente. no hay por dónde cogerla, entiendo yo, pero tampoco habría por dónde cogerla si hubiese estado interpretada por Batman y compañía. Bien, Sí, sí, es lo que dices. Un buen guión y una buena dirección, evidentemente con esos personajes sería muy, muy atractivo, pero nos podemos encontrar con un Iron Man 3 y culpar no al guión, sino a que lo protagonizan mujeres, en ese caso. claro, Sería claro. un error y tú das la clave
exactamente con lo que acabas de comentar. Perdona, que hay otra preguntita. Muy bien, de Lucas Morales, sobre las películas de X-Men. Yo creo que es a Mm, colación un poco de lo que hemos hablado, ¿no? ujú, ¿No sí, creen que sí. sin Singer no estaríamos donde estamos ahora, ni a nivel cinematográfico? Gracias a los dos, una charla sensacional. Gracias a ti, Lucas. Ujú. Vale, vale. Claro, sí, no estaríamos. Yo recuerdo que fui a ver X-Men a un preestreno de Canal Plus cuando estaba la revista que te enviaban las invitaciones y salí de allí emocionado porque habían hecho una buena adaptación del cómic, ¿no? Y aun con sus diferencias, ¿no? Hombre, no pretendíamos que Logan fuera atractivo a la pantalla, un tío de 1,60 peludo y tal, sino que lo protagonizaron guapera, ¿no? Como Ujú, lo sí, sí. protagonizó, ¿no? Pero sí, sí, gracias a Blade, gracias a Bryan Singer, gracias a esto, estamos donde estamos, porque si no, con la crisis de esa época y tal, no sé dónde estaríamos. Ya, ya, ya. No, ahí no, lo que no podemos es olvidarnos de, en paralelo a los X-Men de Bryan Singer, en paralelo a los Spider-Man de Sam Raimi, que Claro. creo que también fueron súper potentes y que plantearon los pilares de lo que estamos ahora viviendo y de lo que podemos estar ahora nosotros hablando, ¿no? Yo creo, yo las películas de X-Men las he disfrutado mucho porque como ya dije antes, digamos que son mis personajes preferidos. Yo creo que Bryan Singer dio en la diana. Yo creo que logró trasladar parte de ese mundo fantástico y maravilloso de los mutantes. Y después él, como saben, no ha hecho todas las demás películas. ¿No? A mí, por ejemplo, me parece fantástica Días del Mañana, ¿no? ¿No? La de los viajes en el tiempo, bien, ¿no? E incluso me gusta la de Apocalipsis, ¿no? Bien, ¿no? Es que yo Apocalipsis es un personaje que, A mí me bueno, no me encanta. acaba. Pero Ah, yo, a mí me allá tú ves. encanta. Pero a mí la película me parece, a mí sí me gusta, ¿no? Ahora, como ya te comenté cuando hablamos, yo creo que haya habido, por desgracia, y entonces yo espero que la rehagan o de alguna manera, o en ese esperado cruce Vengadores X-Men, cuando se pueda resolver lo de los famosos derechos, en fin, ¿no? Ya más o menos se ha resuelto con Spider-Man, pues ¿por qué nos vamos a negar a ver la posibilidad de ver en pantalla a los X-Men y a los Vengadores, ¿no? Pero yo me estaba refiriendo a un fiasco que fue la peli de Fénix Fénix Oscura, ¿no? Oscura. Yo creo que fue un bajón muy grande con respecto a todo lo que se venía ahí Mm. haciendo anteriormente, en fin, ¿no? No, ya me parece que son 7, 8 películas, comentar que todas son buenas e interesantes, pues parecería un atrevimiento, ¿no? Mm. Decirle a la gente que el cómic va por otro camino, que el Mm. cómic ya sé que no podemos estar comparando cosas, ¿no? Porque estamos hablando de expresiones muy diferentes, ¿no? Pero es que la saga de cómic de Fénix Oscura, yo creo que es una de las cosas más potentes que la Marvel ha hecho nunca, ¿no? Y la película desmerece mucho. Mucho, sí. Incluso con Apocalipsis, ¿no? O la que a ti te gustaría de futuro de mañana, que también se llegan a parecerse algo así, pero la potencia que tiene en el cómic es tan brutal que, claro, evidentemente Sí, algo sí, desmerece. Tomás, nos quedan 10 minutos de charla. Me recuerda que la charla acaba a las 8:30. Y bien. por si queremos, no hay más preguntas por ahora. Y por si queremos comentar algo de la charla que tenías preparada, pues si querías apuntalar Nos quedaban un poquito ahí, se me ocurre, entre muchas comillas, las chicas malas, las supervillanas, ¿no? También muy muy importantes, muy ¿no? En fin, interesante. ¿no? Ahí también hay, yo me quedo con la misma idea, ¿no? Las supervillanas no solamente son bellas y son guapas, tienen una potencia y una importancia en los arcos argumentales tremendos, ¿no? Así muy rápido, porque como me dices, vamos mal de tiempo. Que me dicen de Víbora, una
de las dirigentes nada menos que de Hydra, ¿no? En fin, ¿no? Ahí sí que hay una, como ha ocurrido muchas veces, ¿no? La posibilidad de romper el techo de cristal, aunque sea dirigiendo un colectivo absolutamente criminal, ¿no? Esos juegos entre el bien y el mal, ¿no? De Emma Frost, por ejemplo, ¿no? Vale, un Totalmente. personaje erotizado, vale, pero con un poder y un saber estar y una importancia en los últimos desarrollos de la Patrulla X importante. Así anecdótico, Yocasta, que tiene la singularidad de ser una mujer artificial, pero que tiene también su protagonismo, ¿no? Madame Máscara, ¿qué es Madame Máscara para Iron Man? Una villana, un amante, una amiga, un poco de todo, ¿no? Electra, para mí la mejor, ¿no? De Mm. todo el universo Marvel, ¿no? Cuando Frank Miller, por supuesto que es guapo y atractiva, por supuesto que domina las artes marciales y las viñetas de acción en ese tono tan magnífico que le da Frank Miller, ¿no? Pero es que estamos hablando de arcos argumentales llenos, impregnados dolor, de pérdida, de venganza, de sufrimiento, ¿no? Bueno, no es literatura, no es Shakespeare, no es Cervantes, ¿no? Pero a veces se llega a aproximar, ¿eh? En fin, y claro, Electra también se mueve en esa ambigüedad, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no? Ya no digamos, y termino un poco, Hela, ¿no? La Mm, hermanastra de Thor, ¿no? Que mm, la mm, mm. vimos en las películas, ¿no? Nada menos que la diosa de la muerte, ¿no? Una mujer con un poder capaz de romper el Mjolnir, ¿no? En fin, es capaz de destruir Asgard, ¿no? En fin, es que más poderosa yo creo que imposible, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, Bueno, pues ahí están. y bueno, No More Mutants, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál de...? No, no, me refiero a la Bruja Escarlata, ¿no? Ah, claro, Llegar a ser claro. villana, ¿tú crees? O por ejemplo, Uf, una que a ti te encanta y que habíamos comentado, tenemos un par de preguntas y más. Fénix sí. Oscura, Sí, cuando bueno, destruye, sí. destruye un universo rollo, perdón, un mundo casi con un paralelismo a la Estrella de la Muerte, ¿no? Claro, claro, total. Y, Ahí y- sí, sí. y en esa destrucción de ese mundo la condena, me refiero incluso Claro, editorialmente, porque no podía dejar Marvel claro, pasar un genocidio de 3.000 claro. millones de personas de un mundo a un apartarla casi Sí, 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 sí. de la Dos protección. cosillas muy rápidas intentemos, porque lo de Fénix Oscura daría, como tú bien sabes, Moisés, para una charla y a lo mejor hasta para un congreso entero, no, no lo sé, no lo sé, ¿no? Pero mira, con lo de la Bruja Escarlata, estaba yo leyendo últimamente, casi nada, que claro, a lo mejor no queda del todo claro en las películas, ¿no? Que ha aparecido, pero en el cómic es que, digamos, esa mezcla de mutante más de aprendiz de artes brujeriles, ¿no? Pues la convierte en algo muy, muy potente. Esa posibilidad de solo con la mente, nada más y nada menos que cambiar la realidad, ¿bien? Es que si te lo pones a pensar, la convierte en uno de los personajes más poderosos de todo el universo Marvel, ¿no? Yo estaba pensando casi en plan broma que tiene la posibilidad de hacer lo que hace Thanos sin tener que ponerse ningún guante y sin tener que chasquear los dedos, ¿eh? Ahí queda eso, ¿no? En fin, bien, recordar que es un personaje, aunque ha tenido sus más y sus menos, pero casi siempre positivo, ¿no? Y después lo de Fénix Oscura es un poco, ay, ese cambio, ese plasmar esa realidad de que todo ser humano lleva dentro, ¿no? No digo yo que todos seamos oscuros, pero desde luego perfectos y maravillosos no somos, ¿no? Y después, como tú decías, ¿no? Cuando pasa de mover solamente pequeños objetos a tener un poder absolutamente cósmico que podría rivalizar también con el de Thanos, pues comete el devaneo de eso, ¿no? De cometer un genocidio, ¿bien? Y de ahí viene el tema de lo de Spiderman, ¿no? Si un poder conlleva una gran responsabilidad, ¿qué ocurre cuando ese poder se utiliza mal, ¿no? Y bueno, ocurrió, tú decías editorialmente lo que ocurrió, no creo que hagamos un spoiler, ¿no? Si decimos cómo termina el personaje, ¿no? Y todo lo que significó para los lectores de aquella época, ¿no? Si Fénix Oscura terminaba así, que eso es lo que a mí me parece verdaderamente estremecedor y verdaderamente potente, es que en el mundo del cómic y en el mundo superheroico podría ocurrir
cualquier cosa, ¿no? Y bueno, de hecho, ha venido ocurriendo así hasta ahora, ¿no? Un poco, ¿no? De lo cual yo me alegro, ¿bien? Sí, tenemos, al final la gente se ha animado y tenemos un par de preguntas más. Y nos pregunta, hay un pequeño debate sobre el hate. El hate. ¿Creen que el odio actual que ha surgido en la comunidad hacia Capitana Marvel es justificado? Y Silvia Machado, perdón, Drew High, que es el que nos lo comento, y además me añade que mil gracias por la charla, ha sido muy interesante, gracias a ti por estar ahí. Y Silvia Machado, respondiendo a Drew, nos dice, ya no solo la película, creo yo, sino hacia la propia Brie Larson, perdón, por ser tan seria. Bueno, pues a mí no me parece tampoco que sea una cosa para tirar a la basura, ¿no? Yo lo que pasa es que yo volvería un poco por supuesto, teniendo muy claro que estamos hablando de dos medios de expresión totalmente distintos. Cuando uno conoce la trayectoria tremendamente compleja, tremendamente trágica, quizás Uf, una de las vidas de personajes femeninos más controvertidos, ¿no? El de la Capitana Marvel, ¿no? totalmente. Y claro, ahí, yo qué sé, no sé si plantearlo así con este escaso tiempo que queda, ¿no? Pero es que estamos hablando de alcoholismo en algunos momentos, Robo de poderes, estamos cambio hablando de, de estamos hablando de incluso binaria. se insinúa un incesto, casi nada, ¿no? O sea, ¿no? Quiero decir, es un perfil psicológico y dramático muy fuerte, ¿no? Y después todo el tema cósmico, la guerra Kree-Skrull que tanto juego ha dado en la Marvel, ¿no? Pues tampoco queda bien reflejada en la película, ¿no? Entonces yo no creo que sea responsabilidad solamente de la actriz, que recordemos oscarizada, yo creo que tiene una filmografía más o menos potente, ¿no? Sino un poco que no acabó de cuajar, ¿no? Igual que tampoco acabó de cuajar esa idea, les recuerdo que justo el final de Infinity War era la llamada que hacía Nick Furia, ¿no? De una M, ¿no? Que la gente, algunas personas en el cine confundía con la W de Wonder Woman, ¿no? Cosa imposible porque Nick Furia no puede conocer a Wonder Woman, ¿no? En fin, a no ser que de la misma manera que nosotros, ir al cine, ¿no? Yo creo que es un personaje un poco fallido en el cine, creo que es tremendo en los cómics y creo que como soy optimista, creo que que lo pueden reconducir. Mm. Pues nada, ya estamos llegando al final de la charla, son las 8:30. Nada, recordarles a todos que esta es la última charla del Salón del Cómic. Mañana van a tener también un streaming, supongo, en directo de la entrega de premios, etcétera. O sea que estén atentos al Facebook del Salón del Cómic y a lo que nos vayan diciendo desde allí para poder verlo. Y nada, Tomás, agradecerte Ujú. la charla, que es verdad que al final, dentro del tema, y vamos a intentarlo encauzarlo, pero las preguntas también han ido derivando a otra cosa que agradecemos Totalmente. porque nos ayuda muchísimo y nos da mucho ánimo que saber que hay otras personas al lado, atrás, al otro lado del ordenador Ujú. que nos ayudan a seguir, porque como ya sabemos, con esta nueva realidad, pues no podemos vernos las caras, pero sabemos que están todavía ahí. Sí. No, yo por mi parte, por supuesto, darte las gracias a ti, darle las gracias encarecidamente a todos los que nos han escuchado y a esas fabulosas preguntas, ¿no? Y terminaría, si me permiten, con otro personaje que no hemos tenido tiempo de introducir, que también es más o menos desconocido para mí, ¿no? Que es Winpool, cuyo superpoder es, ¿no? Pues definido pues la conciencia metaficcional, es decir, como viene de un universo paralelo, pues conoce los entreseres de todo el universo Marvel, como sabes, ¿no? Y quiero terminar diciendo que somos afortunados todos los que estamos aquí, porque seamos conscientes o no, compartimos ese poder con Gwenpool, ¿eh? ¿Bien? Así que a seguir ejerciéndolo, ¿bien? Que eso es de lo que se trata, a ir al cine cuando se pueda y a seguir comprando cómics y disfrutar con ello, ¿eh? Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti Tomás, gracias a la Fundación Cinemas Comics por permitirnos esta charla y nada, gracias a todos los que están detrás del ordenador. Muchas gracias.